Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que ya podemos conectarnos nuevamente a través de estas plataformas que nos permiten llegar a cada uno de ustedes a través de Facebook y a través de YouTube y también en Instagram, y poder llegar a cada uno de ustedes con un mensaje que traiga claridad sobre todas las cosas que hemos estado hablando, entendiendo que este es un tiempo para estudiar, prepararnos, sabiendo que Dios va a hacer algo maravilloso con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Dios está preparando una plataforma y necesitamos gente entendida, gente que esté con conocimiento, preparado, gente que tenga hambre del Señor y que esté dispuesta a invertir su tiempo, su corazón esté con disposición para aprender de la palabra, y qué privilegio que lo podamos hacer. Así que quiero que me esperen un segundito. Ahora sí, ahora espero que se escuche mejor. Prendimos el micrófono, así que bueno, queremos darle a todos la bienvenida a estas grabaciones, a estas instancias que queremos que tú puedas disponer tu corazón, disponer tu vida. Agradecemos que te sintonices, que te puedas ver este video y que tengas un corazón enseñable, un corazón que te permita avanzar, crecer, aprender de la palabra, que Dios pueda obrar a través de estos videos en tu vida. Yo agradezco la disposición que tú tienes de invertir tu tiempo, y que también este sea un entrenamiento. Queremos a través de estos discipulados generar un entrenamiento constante. Por eso no lo hacemos una vez a la semana, sino que a diario subimos videos, tanto a la página de YouTube Esteban Márquez como en Facebook. Estamos subiendo videos de enseñanza. Créeme que queremos y anhelamos en nuestro corazón poder ser instrumentos de Dios para bendecir la vida de mucha gente. Sabemos que ahora que estamos en un tiempo de cuarentena, estamos aprovechando el tiempo, como dice su palabra, no desperdiciando el tiempo. Quizás sé que hay tiempo para todo. La Biblia ahí también habla sobre que hay tiempo para leer, para reír, para llorar, para distraerse, pero principalmente tenemos que invertir nuestro tiempo en la palabra del Señor, en el crecimiento y desarrollo, para que podamos realmente tener un cumplimiento exacto y podamos ser precisos en todo lo que hagamos. Todo lo que hagamos nosotros en la vida tiene que ser efectivo. Una persona efectiva es aquel que se preocupa de apuntar y dar en el blanco. Errar en el blanco es pecado, errar en el blanco es un error. Y lo que hoy día anhelamos en nuestro corazón es que tú puedas ser efectivo en lo que estás haciendo, efectivo en la enseñanza, en lo que Dios te mandó a hacer. Seas eficiente, seas efectivo con la ayuda del Señor. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta posibilidad que nos permite de conectarme con estos hermanos a través de estos videos. Bendice su vida, todo aquel que vea estos videos sea ministrado por una palabra que viene de ti, proviene de ti. Queremos entender, tráenos luz a todo esto que vamos a aprender, un rema a nuestra vida, Señor, y que esto cambie nuestra forma de pensar y de ver muchas cosas. Te damos gracias, bendice a todas las personas en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy día vamos a hablar sobre el principio de la fe en el Señor. Amén. Así que hemos estado haciendo una serie. Acuérdate que estos son discipulados online, es una serie de enseñanza. Los videos los vas a poder ver en YouTube y también los vas a poder ver en el fanpage de Esteban Márquez. Así que ahí mira la serie. Hoy nos toca hablar sobre el poder de la fe. El poder de la fe. Fe que a muchos les falta, fe que a mucha gente está hoy día con incertidumbre, con su falta de fe. Y hay principios bíblicos que hemos encontrado que nos van a ayudar muchísimo a tener entendimiento sobre lo que vamos a hablar. Y mira, quiero contarte, hacer un resumen primero para que luego podamos indagar. Vamos a hablar lo que es la fe, la definición de la fe, los tipos de fe: la fe salvadora, la fe santificadora, la fe defensiva. Todo eso está en la Biblia. El don de la fe, el fruto de la fe, también vamos a hablar. Los niveles de fe que Jesús hablaba, las personas con niveles de fe, y cómo aumentar la fe. Si te quedas en esta serie y puedes verla ahora, vamos a aprender todo esto en el nombre de Jesús. Versículo central, como siempre arrancamos con un verso central. Dice en libro de Hechos, capítulo 6, verso 8. Libro de Hechos, capítulo 6, verso 8. Dice: Esteban estaba lleno de gracia y de poder,
hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Entonces, Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. Una persona, para que pueda fluir el poder de Dios, para que pueda operar el poder de Dios, la persona tiene que actuar con fe. Vamos a ver cuando la persona que recibe el milagro siempre estaba condicionada a que tuviera fe. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, por tu fe será sanado o por tu fe será hecho? A Jesús le asombró muchas veces la fe de muchas personas, como por ejemplo el centurión, ¿te acuerdas? Que le envió, fue a solicitar a Jesús que sanara a distancia a una persona que él amaba, que era un trabajador de él, y Jesús le dijo, voy a ir contigo, y este hombre le dijo, no es necesario que tú vayas. Entonces Jesús dijo, wow, cuánta fe veo en este hombre. Esa hablaba de altos niveles de fe, y vamos a ver los bajos niveles de fe cuando Jesús, por ejemplo, le dice a Pedro, hombre de poca fe. En el libro de Mateo capítulo 17, vemos a los discípulos que intentaron expulsar un demonio. Fíjate en este detalle. Anda conmigo, Mateo capítulo 17, vamos a hablar el verso 20. Esta es una escena donde un hombre va hacia los discípulos y les dice que tiene un hijo que está endemoniado y les pide que por favor ellos lo puedan sanar y puedan hacer milagros. Se suponían que si estaban con Jesús sabían hacer milagros, que habían visto cómo se hacía, qué decir, cómo actuar para que realmente operaran. La gente entendía y pensaba que los discípulos, como estaban con Jesús, sabían hacer las mismas cosas. Y mira lo que pasa. Capítulo 17, verso 12. Por causa de vuestra poca fe, dice Jesús, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará. Nada os será imposible. Vamos a leerlo juntos nuevamente. Acá estamos viendo Mateo capítulo 17. Y estoy hablando principalmente cuando habla de este muchacho que está como lunático, tenía un espíritu de sordera, un espíritu mudo y sordo. Los discípulos no lo pueden quitar, no lo pueden sacar. Entonces cuando le cuentan estas personas, o vinimos ante tus discípulos y tus discípulos no lo pudieron sanar, tú puedes hacer algo. Y Jesús dijo, hombres de poca fe, qué hipócrita, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes, generación hipócrita? Eso dijo Jesús. Entonces Jesús le da la orden a que este joven sea liberado, le da la orden para que este espíritu sordo y mudo suelte a este joven, y este joven queda totalmente parado, lo levanta el Señor y inmediatamente se va con su familia. Los discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos hacer lo mismo. Si te das cuenta, se trata de decir las palabras correctas, sino que se trata de hacerlos con fe. Se trata de actuar, de decir las cosas creyendo que van a acontecer. Entonces, vamos a ir separando algunos puntos. Número 1, la definición de poder. Poder y de fe es la fe en la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante nos habla este tema. Hebreos capítulo 11, verso 1 dice lo siguiente. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio aquellos antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Te das cuenta? La fe es importante para recibir milagros y la fe es importante para hacer milagros. Hoy día vamos a definir estas dos cosas. Es importante recibir la fe para recibir milagros. Sin fe yo no puedo recibir un milagro. Jesús decía, por tu fe será hecho. Conforme a tu fe será cumplido. Nosotros necesitamos tener nuestra fe activa. Necesitamos tener fe en este tiempo de que vamos a recibir milagros sobrenaturales y tremendos para la vida de cada uno de nosotros.
Nosotros que estamos desde el punto de vista del que recibe milagro, necesita creer, necesita tener credibilidad sobre la persona que está haciendo milagro. Y segundo, el que está operando en el poder de Dios, en el poder sanador, el que está obrando como instrumento del Señor, tú o yo, cuando oramos por otra persona, tenemos que actuar en fe. Muchas veces hemos ido a orar por otras personas y nos da miedo. Hemos ido a orar por otras personas y nos da vergüenza. Pero en este tiempo Dios quiere que te levantes con fe, que seas una persona llena del poder de Dios y que actúes con la fe del Padre para que puedas hacer milagros y prodigios de una manera sobrenatural. Dios está hoy día preparando a gente que tenga hambre del Señor, que tenga fe, que esté dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Yo creo que este es el tiempo de que tengas que aferrar y decir, Señor, primero tengo fe de lo que he recibido. Creo que tú vives en mí, el Espíritu Santo vive en mí, el poder de Dios obra en nosotros, tenemos la autoridad de Jesús y ahora en el nombre de Jesús vamos a ir a hacer milagros y vamos a ir a hacer prodigios. Y cuando actuamos en esa fe, cuando operamos en la fe, somos personas que realmente el enemigo y todo su ejército van a empezar a temblar. Van a decir, se está levantando una generación entendida en su propósito, entendida en su llamamiento de ir y hacer milagros, de hacer prodigios, de levantar discípulos a todas las naciones. Así que esta palabra es para ti. Ponle amén allí. Creo que es un tiempo en el cual vamos a levantar hombres y mujeres llenos de fe. Ahora, yo sé que hay gente que le falta fe. Y vamos a hablar un poquito sobre todas esas cosas. Marcos capítulo 9. Anda conmigo al libro de Marcos capítulo 9. Marcos 9. Y vamos a leer el verso 14 en adelante. Marcos capítulo 9, verso 14 en adelante. Dice, cuando Jesús llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Y enseguida toda la gente, viniéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Qué están conversando? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a mi hijo, el cual tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Te das cuenta? Los discípulos sabían qué decir, cómo actuar, copiando todo, pero si no tienen el poder de Dios y no actúan en la fe y actúan en el poder sobrenatural y llenos del Espíritu Santo, es simplemente palabrería. Nosotros tenemos que estar llenos de Dios, confiado que Él está operando en nosotros y cuando vamos a hacer una sanidad o un milagro, creer que el Señor te está respaldando con toda certeza. Verso 19. Y respondiendo él, Jesús, les dijo, oh generación incrédula. Incrédulo es alguien contrario a una persona que tiene fe. El incrédulo es alguien que cuestiona todo. Por eso dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba, y echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo que hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces se echa en el fuego, y muchas veces se echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, anota este versículo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, lo confesó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. Está hablando de este joven. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano,
le enderezó y le levantó. Cuando entró en la casa, sus discípulos se preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género no se puede salir sino con oración y ayuno. Lo que está hablando acá, lo que te quiero enseñar es que primeramente tienes que estar lleno del poder de Dios. Lo hemos hablado en las series anteriores de discipulado. Tienes que confiar en el Señor, tienes que confiar en que el Espíritu Santo obra en ti. Vivir una vida en santidad, vivir una vida en una relación constante con el Padre, saber quién opera en ti y que tienes el respaldo de Dios. Por eso Jesús oraba y ayunaba. Las personas que oran y ayunan tienen fe. Las personas que oran y ayunan tienen comunicación con el Padre y pueden estar seguros de que Dios va a respaldarles con señales y prodigios, como está escrito aquí en su palabra. Mira lo que dice la definición cuando hablamos recién. La fe es la constancia de lo que se espera y la comprobación de hechos reales de cosas que no vemos. En otras palabras, la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de cosas que no vemos. Es decir, hay cosas que creemos, que vemos, que aunque no están, las vemos en el Espíritu. Y tenemos tal convicción que lo declaramos con certeza. A ver, lo explico de esta manera. Si estás de frente a un enfermo, tú tienes que creer y que lo que estás viendo, aunque ves una persona enferma, verlo en el espíritu que está sano, declarar con autoridad para que lo que vayas a decir tenga un impacto en la vida de esa persona y esa persona realmente sea sanada por el poder de Dios. Recuerda que tú y yo somos instrumentos del Señor, pero como instrumentos tenemos que estar afinados a la voz de Dios, a qué decir, cómo actuar. Fíjate que Jesús nunca hizo un milagro igual a otro. Por ende, nosotros no solamente tenemos que decir ciertas palabras para sanar a alguien, ni hacer ciertas cosas, sino que tenemos que estar seguros que el poder de Dios habita en ti y que vas a poder fluir y que Dios te va a usar como un canal de bendición. No es en el momento que nosotros querramos, a la manera nuestra, sino que es a la sensibilidad y a que podamos obrar de acuerdo a que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en este día. Yo sé que Dios va a hacer algo maravilloso en la vida de ustedes y este es el tiempo de que quitemos todo temor y que nos pongamos el escudo de la fe y podamos avanzar. Amén. Vamos a ver los tipos de fe. Anota esto porque esto te va a parecer muy bueno. Vamos a hablar sobre los tipos de fe. Voy a nombrar 4. La fe salvadora, número 1, la fe salvadora. Número 2, la fe santificadora. Número 3, la fe defensiva. Número 4, el don de la fe. Vamos a ver esto si me permites. La primera, la fe salvadora. Mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice, justificados pues por la fe. Estamos hablando de la fe salvadora. Así que, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Teniendo fe en el Señor, es que tú y yo somos salvos. Si nosotros nos acercamos al Padre confiadamente, teniendo fe en el Señor, teniendo fe en Jesucristo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Llénate de fe. Cuando empezamos a llenarnos en la fe del Evangelio, involucra arrepentimiento. Para que opere la fe salvadora tiene que haber arrepentimiento, convicción de pecado. Lo voy a explicar de una manera. El Espíritu Santo quiere rescatar a una persona, te usa a ti como instrumento, y el Espíritu Santo trae esa convicción de arrepentimiento. Esa persona, además de arrepentirse, cree en Jesús. Ese don viene de Dios. Todo don viene y procede de Dios. La fe es un don, es un regalo. La palabra don es un regalo. Así que la fe es un regalo de parte de Dios para nosotros. Y cuando pone fe en ti es para que tú creas en Jesucristo. Esa es la primera fe que nosotros experimentamos como hijos de Dios, es la fe en Jesucristo. No es la fe del mundo. Tenemos que diferenciar entre la fe del mundo y la fe del Espíritu. La fe del mundo, la fe habla de cosas que son posibles de acuerdo a mis fuerzas, a mi intelecto. Te hablan de casi, tú lo puedes hacer de acuerdo a tus habilidades, tus fuerzas.
tu ego es levantado, tu alma tiene un nivel de fe. Pero yo te estoy hablando de una fe espiritual que hace que tus pecados sean perdonados, una fe que Él pone, el Espíritu Santo te pone un don de fe para que tú creas en Jesús. Y cuando tú crees en Jesús eres salvo. Recuerda que uno de los frutos del Espíritu es la fe, la paz, el amor, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Está la fe como un don, como un fruto del Espíritu. Cuando es depositado en nosotros se manifiesta la fe y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la fe salvadora. Involucra que nosotros seamos justificados y involucra arrepentimiento. Fe salvadora. Mira lo que dice ahora Efesios capítulo 2, verso 8. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Lo leo nuevamente. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Te das cuenta? ¿Por qué somos salvos? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esto no es algo que proceda de nosotros, sino que es don de Dios. Ahí está la base de lo que estamos hablando. Dios pone fe en ti para que tú creas en Jesucristo. La única manera de ser salvo es que Dios te extienda ese don de fe. Tú creas en Jesús, actives ese don, crees en Jesucristo y a través de Jesucristo eres salvo. Porque dice Marcos capítulo 16, 16. Mira lo que dice Marcos 16, 16. Espero que anotes todos estos versículos y después los puedas revisar también, porque eso te va a dar una solidez de todo esto que estamos hablando. Dice Marcos 16, 16. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. ¿Te das cuenta que usted no puede salvarse sin fe? Sin fe es imposible agradar a Dios, y dice que el que fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Uno de los primeros pasos de los cristianos, uno de los primeros avances que tenemos es creer en Jesucristo. Por ende, la fe, esa se llama la fe salvadora. Es el primer paso. Todos hemos operado en eso, por eso estamos hoy día caminando como hijos de Dios y tenemos certeza. Tienes que tener fe que eres hijo de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen fe de que son hijos de Dios? ¿Cuántos de ustedes creen que son hijos de Dios? Esa es porque hicieron una oración confiando que Jesucristo perdonó sus pecados. Por más que vengan pensamientos, tú crees que Jesús te hizo salvo de todo pecado en el nombre de Jesús. Amén. Y mira lo que dice Hebreos 11, verso 6, lo que hablaba recién yo. Hebreos 11, 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. ¿Te das cuenta que hay gente que ha perdido tanta fe que ni siquiera cree que Dios existió? Una persona que cree que Dios existe también puede creer que Jesucristo murió por sus pecados, y también puede creer que ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, viven en la vida de uno, en el espíritu de uno. Y también puede creer en cosas espirituales y confiar que su espíritu ha sido vivificado y que ahora nos conectamos al Padre. La única forma de conectarnos nosotros al Padre es a través de nuestro espíritu. También podemos percibir su presencia a través de los sentidos. Podemos ver a Dios, oír a Dios en lo natural, sentir frío, calor, experiencia, quebranto, pero principalmente nuestra experiencia no es almática. La experiencia que tenemos es una experiencia sobrenatural basada en la fe que tú y yo tenemos. Esta es la fe salvadora. Amén. Vamos ahora al segundo paso. Vamos a hablar de la fe santificadora. La fe santificadora. Gálatas capítulo 2 verso 20. Gálatas capítulo 2 verso 20 nos habla lo siguiente: con Cristo he sido juntamente crucificado. Ahora estoy hablando del fe que me santifica. La primera fe me salvaba, ahora me santifica. Gálatas 2:20. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Te das cuenta? Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Esto se trata ahora de santificación. La primera era justificar y ahora es santificar. Todo el tiempo tú tienes que reconocer que ya no vives tú por tus propios principios, sino que ahora el principio que opera en ti es el principio de la santidad. El Espíritu Santo es el que te va a guiar y nos dejamos moldear. Es como poner a Dios en el volante de nuestra vida. Sentarnos como pasajero y que Jesús opere y el Espíritu Santo guíe nuestro vehículo, guíe nuestra vida, para que no estemos naufragando en el mar, sino que estemos enfocados, llegando al propósito el cual tenemos que tener. La fe santificadora tiene que ver con morir cada día tu carne y confiar que el Espíritu Santo va a obrar en ti. La fe santificadora es la fe que le permite vivir una vida santa después de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Número 3, vamos a hablar sobre la fe defensiva. ¿Existe la fe defensiva? ¿Puedo usar la fe para defenderme? ¿Puedo usar la fe para cubrirme? Sí. Mira lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 16. Ahí los que han leído el libro de Efesios en el capítulo 6 saben que ahí habla sobre las armaduras que el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros. Armaduras espirituales tomadas de un modelo de una estructura de armamento militar romano. Por eso hablamos del yelmo de la salvación, ¿te acuerdas? El escudo de la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu. ¿Y qué dice? El escudo de la fe. Mira lo que dice Efesios 6:16. Esta es la fe defensiva, estamos en el punto 3, la fe defensiva. Y sobre todo, armaos con el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tenemos fe para defendernos de cualquier dardo que el enemigo quiera traer, y esos dardos tienen que ver con incredulidad, con falta de fe, con apatía, con racionalismo. Razonar todo, buscarle una lógica a todo, buscarle una explicación y una hipótesis. Tiene que ser explicado, si no, no es verdad, si no, no es cierto. Tengo que verlo con mis ojos, si no, no es real. Tengo que tocarlo, si no, no existe. Y todo eso son razones que el enemigo va poniendo a los hijos de Dios y va matando la vida en el espíritu. La fe tiene que ver mucho con el espíritu, tiene que ver con avivar tu espíritu. Nosotros vamos a creer en un Dios de imposibles formas de explicar, un Dios de amor inagotable. Dice que su amor excede todo conocimiento. Por eso la fe es importante, que tú seas lleno, cubierto y protegido. Decir, Señor, yo creo en todo lo que tú dijiste que vas a hacer conmigo y creo que vas a hacer esa transformación que dijiste. Entonces esa persona va a tener un antes y un después, va a tener un principio y va a ir avanzando a medida de los meses y vamos a ver desde el punto A al punto B la transformación completa de una vida que ha confiado en el Señor, de una vida en fe que ha crecido en el Espíritu, que entiende su propósito, que entiende su llamamiento, que entiende que es un ministro competente de un nuevo pacto, que es un hombre de Dios o una mujer, que es una persona llena del Espíritu, que es embajador de Cristo, que es soldado de Cristo, que es hijo de Dios, porque todas esas cosas se tienen que entender desde el Espíritu con fe. Repite conmigo, Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo y quiero que me llenes del don de fe. Dame el don de fe, quiero conocer esta fe santificadora, esta fe que me justifica, y también quiero tener la fe que me defiende de todos este ataque que el enemigo ha soltado constantemente sobre mi vida. En el nombre de Jesús lo recibo. Amén. Qué tremendo es saber cuando confiamos que la fe nos sirve para justificarnos delante del Padre, número 1. Nos sirve para santificarnos por medio de la fe. También nos sirve para defendernos de ataques del enemigo. Te sirve como arma de guerra, de defensa. Mira lo que
ahora hablemos de el don de la fe. Existe el don de la fe y existe el fruto de la fe. Son dos cosas diferentes. Te voy a explicar lo siguiente. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 y 9. Primera de Corintios capítulo 12, verso 8 y 9. Hay un don espiritual llamado la fe. Un don que está en 1 Corintios, donde está la serie, la lista de dones. Dice, 1 Corintios 12, 8 y 9. Porque a uno se le da palabra de sabiduría. Estos son cuando el Espíritu Santo va derramando. A uno les da palabra de sabiduría por medio del Espíritu. A otro palabra de conocimiento por medio del mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, pero todos son uno. ¿Te das cuenta? Que la fe es un don, así como hacer milagros, así como tener palabras de sabiduría, así como tener palabras de ciencia, así como la profecía. Todo esto son dones de fe. Una persona que tiene el don de fe es aquella que tiene una fe extraordinaria. Que cuando todo el mundo ve que todo está cayéndose, cuando todo el mundo empieza a desesperarse, estas personas dicen realmente yo confío, voy a seguir creyendo en Dios y son determinados en su fe. Una persona llena de fe es una persona radical. Los radicales en la fe son personas que son inconmovibles, que se establecen en la roca que es Cristo, y aunque todo el mundo ha perdido en un minuto la fe, estas personas continúan con esa fe exagerada. Eso se llama el don de fe. Es creer cosas maravillosas, creer cosas imposibles. ¿Conoces gente en el transcurso de tu vida, gente que tenga este don de fe, que crea todo, le crea al Señor, no importa nada? Le dicen, pastor, tenga cuidado, o hermano, todavía no, y dicen, no, Dios me dijo esto y Dios va a estar conmigo. Son gente determinada, gente que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Que si Dios dijo esta cosa, esa persona. Por ejemplo, tenemos el caso de Noé, que todo el mundo le dijo que estaba loco, pero él siguió creyendo en lo que Dios había dicho e iba a hacer, fue el arca. Vemos a Abraham, un hombre lleno de fe que creyó que Dios le iba a dar generaciones y generaciones y lo hizo, a pesar de su alta edad. Vemos a Moisés, que le creyó a Dios cuando le dijo, ve a libertar a mi pueblo. Y él sin armamento, sin milicia, sin nada, iba todos los días delante del faraón para presentarse y pedir que soltaran al pueblo de Dios. Vemos la fe de Daniel y así todos los personajes que conocemos en la Escritura tenían este don de fe extraordinaria de creerle a Dios a pesar de todo. Yo creo que ese don también está depositado en ti y tienes que creerlo y desarrollarlo en tu vida. Hacer que eso crezca como algo especial. Los dones son regalos de Dios. Todos debemos anhelar todos los dones. Todos debemos anhelar el don de ciencia, el don de palabra, el don de sabiduría, el don de fe, que estoy hablando ahora, el don de sanidad y milagros, el don de hablar en lenguas. Todos tenemos que amar y desarrollar y anhelar todos los dones. Entendiendo que algunos tienen más marcado unos que otros, pídele al Señor que te muestre cuáles son los dones que Dios ha puesto en ti, pero que el de fe trate de estar sí o sí. Vamos ahora a ver el fruto de la fe, que no es lo mismo que el don de la fe. El fruto de la fe. El fruto es algo que usted tiene que ir pidiéndole al Padre que se manifieste en su vida. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros se manifiestan 9 cosas, 9 frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es una evidencia natural que todo hijo de Dios debe tener. Todo hijo de Dios manifiesta el fruto de amor, de paz, de gozo. Y te lo explico de esta manera, habla de fruto porque la raíz es Cristo. La raíz en tu vida, Él debe arraigarse en tu vida para que se manifiesten estos frutos. Y el fruto que hoy estamos hablando es el fruto de la fe.
Un hijo de Dios tiene que tener el fruto de fe, tiene que ser una persona crédula en Dios, debe creer en lo sobrenatural, debe creer en cosas imposibles, debe creer que por una oración simple los pecados son perdonados, debe creer que Dios te puede usar a ti y a mí para hacer milagros, hacer prodigios, debe creer que cuando soltamos una palabra algo cambia en el ámbito espiritual, algo sucede, debe creer que aunque estamos mirándonos virtualmente, hay una conexión en el espíritu y que toda palabra que sale de la boca de Dios y que usa instrumentos humanos, instrumentos ordinarios, que simplemente hablamos lo que recibimos del Padre, aquel que lo oye es transformado. Dios va a hacer eso contigo. Dios va a permitirte a ti usar tu boca. Dile: Señor, usa mis labios. Señor, usa mis oídos. Quiero oír tu voz. Quiero usar mi palabra para que todo lo que yo diga, realmente tú seas bendiciendo esta nación. Tenemos que orar por Chile, orar por las naciones, orar para que algo acontezca. Es levantar una generación avivada en fe. A eso me refiero. Que necesitamos diferenciar entre los frutos del Espíritu que deben de ser manifiestos en nuestra vida, el don de fe, que es aquellos que no le tienen miedo a nada y creen que Dios va a proveer los pasajes, que va a proveer los recursos, que va a proveer el dinero para que su llamado, el ministerio de Cristo, sea expandido y el reino de Dios avance en este tiempo. Créeme que hay recursos del cielo suficientes. Hay recursos suficientes sobre los hijos de Dios, pero no lo hemos podido usar por nuestra falta de fe. Porque pensamos que Dios no va a tener recursos suficientes. Porque pensamos que Dios no nos va a respaldar. Porque el enemigo te ha frenado, te ha puesto incredulidad. Todo lo analizamos, todo lo criticamos, todo tiene que ser explicado, ser medido. Y tenemos que renunciar a ese pensamiento para volver a tener esa fe que lo creías todo. Una fe de saber en quién depositaste tu fe. ¿En quién depositaste tu fe? En Cristo. Amén. Vamos a ver niveles de fe. Existen personajes y momentos donde hubo poca fe. Jesús con los discípulos estaba en la barca. Dice el libro de Mateo capítulo 8, 26. Anda conmigo Mateo 8, 26. Mira lo que pasa aquí. Mateo 8, 26. Dice: les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba con los discípulos ahí en medio del mar? Todos estaban asustados, atormentados, y Jesús dijo: hombres de poca fe. Jesús se pone de pie y calma, le habla al viento, a la tormenta, al mar, y todo le obedece. Él está hablando ahí gente que tenía poca fe. Otro momento es cuando Pedro está caminando por las aguas al principio y luego empieza a hundirse y le dice: hombre de poca fe. Vemos también momentos de gente que tuvo mucha fe, mucha fe. Fue este hombre centurión que hablaba al principio de este estudio, el hombre centurión que se acercó hacia Jesús para que él sanara a una persona que estaba en otra ciudad y le dijo: puedes enviar la autoridad, enviar un milagro. Y Jesús dijo: voy a ir contigo a tu casa para orar por esta persona que me estás pidiendo. Y este hombre le dijo: no es necesario que tú vayas a mi casa. Yo soy un hombre de autoridad y reconozco la autoridad que hay en ti, solamente da la orden y esto va a acontecer. Entonces Jesús se da cuenta que el pensamiento de este hombre y la fe de este hombre es mayor que la que él había visto en todo lugar. Dice: yo no había hallado tanta fe en ningún otro lugar, y mira dónde lo vengo a encontrar, en un romano. Aquí esto está en Mateo capítulo 6, mira lo que dice ahí, Mateo 6 verso 30. Dice: la hierba y el campo que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Y mira lo que vemos ahora en Mateo capítulo 8 verso 10. Ahí está el hombre Mateo 8 verso 10. Al oírlo, a este hombre centurión, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que aún ni en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino
de los cielos. Jesús le asombró la fe de este hombre, le asombró cómo este hombre actuó en fe creyendo que realmente Dios con una palabra, Jesucristo con una palabra, la persona que quería sanar se iba a sanar. Solamente creer. Y mira lo que dice Mateo capítulo 15, verso 28. Y aquí tenemos otro caso de mucha fe también. Acá hay una mujer cananea que se acerca a Jesús para que Jesús haga un milagro. Y Jesús le dice, no se puede hacer. Mira lo voy a leer. Mateo capítulo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro, Mateo 15, 21, y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciéndole, Señor mío, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces ella, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Él respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, Jesús, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera, y su hija fue sanada en aquella hora. A Jesús le sorprendió la mujer cananea que tuvo mucha fe, que aunque sea las migajas, Señor, aunque sea tu misericordia, extiende tus milagros sobre mi vida. Y este hombre romano, centurión, general de un ejército, le dijo, solamente da la orden y va a acontecer, yo creo en ti. Ese centurión creyó en Jesús y esta mujer cananea creyeron en Jesús. Eso le hizo, yo creo, a Jesucristo, le sorprendió, porque ninguno de los judíos creía. Jesús fue a los suyos y los suyos no le recibieron, dice su palabra. Jesús fue al pueblo de Israel y el pueblo de Israel le rechazó y no creían. Eran los más incrédulos. La incredulidad te puede hacer tener a Jesús al lado tuyo y no verlo. La incredulidad te enceguece, te hace ver cosas por razones, te hace cuestionar lo espiritual. Y mira lo que te voy a decir. La gente que no tiene fe, que no está llena de fe, del poder de la fe, está llena de incredulidad, de razones, de explicaciones, critica lo espiritual, está en contra de lo profético, está en contra de la palabra que viene de parte de Dios y critica al hombre de Dios, a la mujer de Dios. Pero hoy yo te digo de parte de Dios, levántate en el nombre de Jesús, tienes un llamado, un tremendo testimonio para dar. Yo no sé lo que están viendo estos videos, pero sé que hay milagros sobrenaturales, cosas maravillosas que Dios está haciendo a través de ustedes, que si ustedes contaran el testimonio de algo que Dios hizo en su vida y otro lo oye, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso te felicito que inviertas este tiempo en oír palabra de Dios, porque eso aumenta la fe. Toda persona nueva, antigua, debe leer la palabra para llenarse de fe, debe oír palabra, ver videos, escuchar enseñanza para que su fe sea alimentada y su fe sea formada y cimentada en el Señor. Las personas que escuchan predicaciones, las personas que leen la Biblia, las personas que oran, son personas llenas de fe. Y como tienen fe, cuando ven a un enfermo, van con toda certeza a orar con la convicción de saber que Dios le va a respaldar. Yo te hablo a ti, no sé cómo es tu relación con Dios, cómo es tu nivel de fe. No lo sé, pero sí te puedo decir que Dios tiene algo para tu vida. Romanos capítulo 12, verso 3. Mira lo que dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues a cada uno de vosotros, escucha, por gracia que me ha sido dada, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener, más bien que piense con sensatez conforme a la medida de fe, que Dios repartió a cada uno. ¿Te das cuenta? A todos nos tocó la fe. A todos Dios nos puso fe. Primero para creer en Jesucristo. Por eso tenemos y creemos en la fe que justifica. Segundo, en la fe que santifica. Que por la fe nuestros pecados son perdonados, nuestras enfermedades son llevadas a la cruz del Calvario. Y no solamente fuimos salvados de vida eterna, sino que somos santificados. Número 3, hablamos de la fe que
gobierna nuestra vida, la fe defensiva, la fe que nos defiende. Libro de Efesios hablamos sobre el escudo de la fe. Una persona en este tiempo tienes que hacer crecer el escudo de la fe para que el enemigo cuando venga a atacarte, tú estés cimentado, diga yo sé quién soy en el Señor. Sé las promesas que Dios ha dicho de mí. No hay cuestionamiento a la palabra, no tengo cuestionamiento a los versículos porque sé que el Espíritu Santo lo escribió. Aunque me vea confrontado, aunque me vea en situaciones difíciles, yo voy a seguir creyendo en esta palabra y voy a crecer para que mi vida vaya cada vez moldeándose y llena de fe. Tienes el don de fe, tienes fruto del Espíritu, manifiesta el fruto de la fe. Sé una persona de fe, no seas incrédulo en el nombre de Jesús. Hablamos de los niveles de fe recién también y ahora vamos a hablar cómo aumentar la fe. Romanos capítulo 10, verso 17, habla el texto que le acabo de leer recién. Romanos 10, 17 dice, por esto la fe viene por el oír la palabra del Señor. La fe va a venir a nuestra vida cuando oímos la palabra, cuando nos cimentamos en Cristo. Cree, lee la palabra, lee las enseñanzas, lee la escritura, conéctate con Dios y háblale y que Él te hable. Realmente gente que ha oído a la voz de Dios. No podemos tener en este tiempo gente que no pueda experimentar la fe. El enemigo va a querer dispararte todo el tiempo. Duda. Lo contrario a la fe es la duda. Lo contrario a la fe es la incertidumbre. Lo contrario a la fe es la lógica. Lo que tiene que ver con fe es sobrenatural, cosas imposibles, cosas milagrosas. Una vida de fe es una vida llena de expectativas. Arriba, nuestra expectativa está todo el tiempo arriba, confiando en el Señor. Donde los recursos son inagotables, donde el respaldo de Dios es garantizado, porque Él ganó todas las batallas a favor tuyo y a favor mío a través de Jesucristo. Mira lo que dice Mateo capítulo 17, verso 20. Porque Jesús les dijo, por causa de vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y lo hará, y nada os será imposible. Yo creo en esta palabra, yo sé que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y Él a través de ti puede hacer de bendición para mucha gente. ¿Cuántos de ustedes saben que algo de Dios ha puesto en tu vida? Y que Dios va a hacer algo tremendo y maravilloso a través tuyo. Yo sé que Dios va a hacer algo tremendo en este tiempo. Dios está buscando, perfeccionando, preparando gente. Porque el tiempo cuando volvamos a esta normalidad supuestamente... Mira hermano, el que no se preparó se va a perder algo tremendo. Prepárate, ora, busca de Dios. Yo estoy expectante que cuando pase todo este tiempo de estar encerrado, este tiempo de estar, cuando se termine y digan pueden salir a las calles, llegará el momento de evangelismo más poderoso que ya se está viviendo en las redes sociales, pero vamos a poder hacer milagros sobrenaturales. La iglesia va a estar fuerte, cada vez más sólida. La iglesia todavía no está muerta, la iglesia está encerrada, sí, preparándose, haciendo cosas, saliendo a través de las redes sociales. No tenemos la palabra encerrada, estamos entrando y llegando a muchos lugares a través de estas redes sociales, creyendo que Dios está obrando, que Dios fluye a través de estos videos y permita que lleguemos a muchos lugares para que su palabra aumente la fe, despierte la fe en el corazón de aquellos que están decaídos, aquellos que han perdido su fe. En este tiempo muchos dice apostatarán. La palabra apostatar son personas que retroceden, personas que van a hacerse para atrás en este camino del Señor. Créeme que para este tiempo necesitamos gente valiente, gente que tenga fe. La fe nuestra será probada. Cuando vengan tribulaciones, cuando vengan situaciones, nuestra fe será probada. Que tu fe cuando esté probada digas, el Señor, estás aprobado completamente. Porque viviste este proceso, te llenaste de fe, actuaste con fe y Dios puede hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Amén. Voy a leer otro texto, Santiago
Santiago capítulo 2, verso 14. Mira lo que dice ahora. Santiago capítulo 2, verso 14. Dice, porque también a nosotros, como a ellos, nos ha sido anunciada las buenas nuevas. Pero a ellos de nada les aprovechó el oír la palabra, porque no se identificaron por la fe de los que obedecían. Así que también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque tal como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también las obras sin fe está muerta. Nosotros necesitamos creer y actuar. Creer y actuar. Dios te ha dicho algo, tienes que creer y actuar. Creer y actuar la fe por obra. Estoy hablando de que Dios te habló algo, lo crees, pero muchas veces te quedas paralizado. Sí, yo le creo a Dios, pero no sé si hacerlo, no sé si... Y Dios dice, ¿para qué me pides fe? ¿Me pides ser usado? Te digo, sí, te voy a usar. ¿Y crees que yo tengo milagros? Sí, eres un Dios de milagros, sanidades y prodigios. Ok, te pongo un enfermo al frente. Señor, me da miedo. Creo que tú lo vas a sanar, pero no sé si yo pueda... ¿Te das cuenta? Eso es una fe sin obras. La fe con obras es aquella que creo quién es el Señor y cuando está la oportunidad actúo en fe, sabiendo que Dios va a obrar, sabiendo que Dios va a hacer milagros. Amados, en este tiempo tú te vas a levantar. Dios va a formarte a ti, está preparándote a ti ahí en tu casa, ahí donde me estás mirando, quizá en tu casa, quizá en tu habitación, pero Dios está obrando en ti. Y yo quiero bendecirte en este día y decirte, sé como Esteban, lleno de gracia, lleno de poder, haciendo milagros y prodigios en este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos permite de llegar a las casas, a los hogares, a la vida de tus hijos. Llénalos con tu espíritu de fe. Llénanos con tu poder de fe, con el don de fe, ese don que procede de ti, Dios. Oro para que ellos sean bendecidos y llenos de fe. Aumenta la fe, Señor, la fe que tenía David para poder matar a Goliat. La fe que tuvieron tus hombres en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la fe de Pablo, la fe de Pedro. Jesús operó en la fe. Padre, prepara a estos hombres y mujeres. Levántalos para que hagan grandes prodigios y milagros y se cumpla tu palabra en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es el Señor, llenos de fe para hacer las obras maravillosas del Padre. Fe de cosas imposibles, de cosas maravillosas y tremendas que Dios hará contigo a través de ti y muchos serán beneficiados en este tiempo. Comparte estos videos, comparte estas enseñanzas con toda aquella persona que creas tú que le va a servir escuchar una palabra de fe. Estaremos aquí de lunes a viernes a través de Facebook, Esteban Márquez, y también en YouTube. Estas grabaciones se están subiendo a las plataformas de YouTube. Así que Dios les bendiga y gracias por conectarse con nosotros y que puedan compartir estas enseñanzas a través de estos medios y otros más a sus amigos. Les amamos en el Señor y que Dios les bendiga.